Vale, pues aquí me ha confirmado que está grabando ya, que ya se ha empezado. Vale, pues buenos días, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al cuarto seminario en Educación para la Justicia Global, Esperanzas y Resistencias Decoloniales. Bueno, primero me presento. Yo soy Rosana Carvalho, trabajo como técnica de cooperación y educación para la justicia global en la Fundación Autónoma Solidaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y aquí con el compañero Ernesto Santillán, que ya se presentará mejor también, profesor de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California, así como con la Emilia Cristina González, también de la Universidad Autónoma de Baja California y del Grupo de Investigación en Praxis Pedagógicas y Justicia Social. Hemos elaborado este seminario como un encuentro, es la cuarta edición que hacemos de esta actividad, con la propuesta de que sea un puente entre la academia y los movimientos sociales, sobre todo una invitación al diálogo crítico, inspirador y transformador. Y además de agradecer a Ernesto y a Emilia Cristina, que son coorganizadores de esta actividad, principalmente a Victoria Columba y Gina Dalma y Juana Inés Albanés, que están aquí conosco como ponentes, que están aquí para expresar sus reflexiones sobre el tema de la sesión de hoy, que hemos puesto como título Territorios y resistencias fronterizas. Y agradecer también, tengo que mencionarlo, el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, porque esta actividad forma parte del proyecto Pluriversidades, que es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, con el cual realizamos diversas actividades que tienen este enfoque de promover, de incidir nuevas miradas y perspectivas críticas sobre la universidad. También agradezco a las personas que nos acompañan hoy desde diferentes territorios. Estamos aquí, hay mucha gente que se ha inscrito también desde aquí de Cataluña, también de México y otros países del norte y del sur global. Y esperamos que este encuentro sea también inspirador, para pensar experiencias de lucha, de resistencia, de esperanza, ligadas a los feminismos, a los antirracismos, a la construcción de paz y a las miradas decoloniales. Y quería decir también que este seminario, como he dicho, es la cuarta edición. En la tercera edición del año pasado, 2024, que habíamos celebrado con el título de Universidades y Activismos, habíamos contado con la participación de docentes, personal investigador, personal técnico aquí de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Baja California y también de la Universidad de Antioquia en Colombia. En aquel seminario habíamos reflexionado sobre cómo transversalizar la acción social en el ámbito académico. Pero en aquel momento habíamos contado con personas investigadoras y docentes. Había incluso el resultado de ese seminario que está también todo publicado en YouTube. Es un libro con los resultados de esas reflexiones que fueron así como materializados en un texto escrito, que también, así como los enlaces para la edición pasada, también ya os compartiré eh, la edición de ese libro también de manera digital por correo para las personas que se han inscrito. Pero ahí este año estábamos reflexionando, estábamos pensando, vale, pero si estamos hablando de activismo, de acción social, de la implicación de la universidad desde los espacios de la investigación, de la docencia, ¿por qué no invitar a las personas que son sujetos políticos, que son activistas dentro y fuera de la universidad, romper un poco esos muros, esas diferencias, para que sean bueno, para que estén presentes como voces activas en el propio seminario. Y aquí romper un poco esas barreras también entre la academia y la calle, poner un poco más de calle en la teoría. Aquí es nuestra propuesta y en ese diálogo siempre pensando en la perspectiva de justicia global y la perspectiva de colonizar también la universidad, la epistemología, los conocimientos. Y cómo se encuentran dos territorios tan diferentes entre México y Cataluña, o Baja California y Cataluña, ¿cuáles son los puntos de encuentro?
en esos dos espacios. Entonces pensamos esa sesión, territorios y resistencias fronterizas, que hablaremos sobre los espacios de lucha que existen entre tantos otros, esos dos contextos, para que estamos en esta sesión hoy. Y mañana hacemos una segunda sesión sobre un tema que involucra a, a todas y todos en el mundo hoy, que es el genocidio en Gaza, hablando también sobre las luchas, resistencias y activismos dentro y fuera de la universidad. Bueno, es esto. Yo quería hacer esas palabras de bienvenida a todas, agradecer a las personas inscritas que están aquí y empezamos. Entonces os paso la gasolina. Ernesto, Vic, Juana, Gina, puedes dar seguimiento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosana, por esas palabras, recordándonos, bueno, uno la forma en que se organizó esta actividad y bueno, aprovechar para ahora desde Mexicali, desde la frontera norte de México, junto con Estados Unidos, eh, en este territorio que también tenemos muchas cosas que pronto que compartir, pues darles la bienvenida, buenos días a la gente que se está conectando a esta actividad desde aquí, desde Mexicali o desde alguna otra parte de México, y buenas tardes para la gente que nos está acompañando también desde España, ¿no? Y bueno, gracias a todos por acompañarlos y bueno, también quisiera darle la bienvenida a esta primera sesión del cuarto seminario en educación para la justicia global. Quiero recordarles a quienes nos acompañan que esta actividad se realiza en el marco de, de una cooperación, como bien comentaba Rosana, entre la Universidad Autónoma de California por parte del Grupo de Investigación, Praxis Pedagógica y Justicia Social, y bueno, y el área de cooperación y educación para la justicia global de la Fundación Autónoma Solidaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, como ya bien mencionaba Rosana. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que hicieron y siguen haciendo posible este cuarto seminario, las personas que con su tiempo y bueno, su dedicación han mantenido y siguen manteniendo este espacio, que también es un espacio de resistencias y de un espacio también de cariños, ¿no? Entre nosotros. Y bueno, el tema que abordaremos este primer día es de territorios y resistencias fronterizas. Esperemos que a lo largo de los minutos seguramente algunas personas seguirán conectándose al, al, a esta sesión. Incluso algunas me están comentando que se acaban de inscribir, entonces seguramente ahí Rosana nos hará el favor de, de, bueno, de irlas incorporando al proceso, ¿no? Y bueno, para el público que se encuentra enlazando en este momento, y para que les conozcan me voy a permitir presentar a quienes estarán acompañándonos en esta sesión. En primer instancia me gustaría presentar a Victoria Columba, conocida como Vicky Canalla en las redes. Ella es activista, militante y antirracista, nacida en Rosario, en el seno de una familia atravesada por la violencia y la dictadura militar. Participó desde la vuelta a la democracia en la formación de los centros de estudiantes secundarios, desde las organizaciones de la juventud peronista, y ahí estudió algunos años de abogacía y migró desde muy joven a Buenos Aires, donde estudió periodismo y teatro. Desde hace 23 años, poscorralito en Argentina, vive en Barcelona. Tuvo una participación activa en la lucha por el cierre de los CIES en la tancada migrante del 2018, colaborando con colectivos antidesahucios y organizaciones de derechos humanos de las personas migrantes en la frontera. Actualmente es portavoz de comunicación e incidencia del movimiento #regularización ya, impulsor de la iniciativa legislativa popular por la regularización de las personas migrantes en España, que se encuentra desde el 2022 tramitándose a la espera de su aprobación en el Congreso. Y bueno, también participa en la Asamblea del 8M de Cataluña y es parte del bloque anticolonial de Barcelona, desde donde se organiza el 12 de octubre de la manifestación anticolonial. Y bueno, también nos acompaña Gina Aldama, arquitecta, lideresa del pueblo Cumiá y bueno, una representante muy importante para los pueblos nativos de Baja California y
también Juana Inés Albáñez, que es poeta y profesora de la lengua Pai, también estudiante de educación de la Universidad Autónoma de California, y como bien comentaba Rosana, pues la idea es invitar otras voces, no solamente voces académicas, voces que de pronto solo hablen desde la universidad, sino abrir más bien los espacios de las universidades, los espacios donde les estudiantes puedan escuchar también voces de la gente que está haciendo los cambios y está resistiendo desde diferentes territorios. Y bueno, a continuación voy a explicar de manera general la dinámica de este conversatorio. Estaré lanzando algunas preguntas generadoras y pasaré a convidar a nuestras invitadas a compartir sus puntos de vista. Cada una de ellas tendrá alrededor de 5 minutos para responder desde su experiencia, desde su vida, cada una de estas interrogantes, y acercándose al tiempo les estaré avisando que les queda un minuto para cerrar sus reflexiones y que intentemos en la medida de lo posible pues cumplir el tiempo de la sesión. Si nos extendemos un poco más, no pasa nada, pero bueno, intentamos más o menos que la participación sea equilibrada, ¿no? Entonces, pues buenos días, buenas tardes, Vicky, Gina, Juana. Yo quisiera lanzar esta pregunta y invitar primeramente a Victoria, a Vicky, a que la responda, y si les parece, seguiría Gina y después Juana para que contesten a partir de sus experiencias. La pregunta que quisiera hacerles es, bueno, ¿cómo te has involucrado en el activismo y cómo esa implicación se relaciona con tu historia de vida? ¿Sí? Adelante, Vicky. Bueno, buenas tardes, buenos días a algunas compañeras, buenas noches. Bueno, creo que no es muy relevante cómo yo me incorporé a esto, sino que es lo que me ha convocado, digamos, a mí dentro del contexto global, digamos, donde nos movemos las personas migrantes, y esto que hablábamos, ¿no?, de resistencias y construcciones colectivas y fronterizas también. No tenía opción, o sea, para mí el activismo está en el ADN, venía de mi familia, como tal lo describiste, Ernesto. Yo recojo sin más las banderas de lucha de mi familia, de mis abuelos, de mis padres. Cuando llego a Barcelona, post-Corralito, realmente veo que las militancias migrantes no estaban demasiado, bueno, al menos cuando uno llega y diferentes procesos ¿no?, migratorios, uno no se encuentra enseguida con una red. Muchas veces en esa lucha por la supervivencia pasan años hasta que uno desarma esa mochila que trae, ¿no?, de su militancia anterior. Esto en mi caso, por eso digo que es muy, muy personal, muy particular, y que no es el mismo proceso migratorio que otros compañeros y compañeras que vienen con otras problemáticas y con otras cargas sobre sus hombros. Para mí, a partir del 15M aquí, en 2011, yo consigo encontrar un movimiento antirracista un poco en pañales, ¿no?, que era la lucha por el cierre de los centros de internamientos de extranjeros, las luchas antirrepresivas que también se daban alrededor de lo que eran las huelgas, las últimas huelgas que fueron en 2012, y un contexto represivo importante, sobre todo con la comunidad migrante, ¿no? Visibilizar cuál fue, digamos, el motivo por el cual yo me incorporo a esta lucha, bueno, es esto, recoger las banderas de lucha. En el movimiento Regularización Ya, que es del que voy a hablar, no de mí, sino de lo que hemos construido a lo largo de todos estos años, es un movimiento que surge a partir de muchas luchas migrantes anteriores, incluso a que yo llegara, ¿no? Encierros migrantes, rechazo a lo que fue la sanción de la ley de extranjería aquí en 1985 por parte del Partido Socialista Obrero Español, que hoy le sobran algunas siglas, como socialista y obrero, pero en esa época todavía se llamaba así, se sigue llamando así.
Esta ley de extranjería, que tiene un carácter racista, que no tiene que no nace para garantizar los derechos de las personas migrantes, sino por el contrario para utilizar, digamos, la regularización como una excepción de la norma del marco legal, que es absolutamente subalternizante, ¿no? Se tiene un marco colonial, racista. Bueno, de todas esas luchas vienen también las luchas por el por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que son cárceles para inmigrantes, son los CIES para las personas que hoy se conectan desde el sur global. Quizás las asocian a lo que ahora mismo es Estados Unidos, pero esta matriz represiva viene de estas Europas, ¿no? Yo vivo en Barcelona hace muchos años. Aquí hay un CIE donde han muerto al menos 3 personas que nosotras sepamos. Entonces, la lucha por los cierres de los centros de internamiento fue esencial, digamos, en el que marcaron un poco mi comienzo en la militancia, y también la lucha con voz propia de las personas migrantes, porque durante mucho tiempo fuimos tuteladas, o como bien decía Rosana cuando hacía la introducción, siempre fuimos como el el objeto de estudio de las universidades, de las academias que se alejan mucho de lo que es la realidad, ¿no? Incluso hasta las personas que están formadas en las universidades a veces nos hablan desde un paternalismo, desde un tutelaje, ¿no? Blanco sobre todo, la construcción de la blanquitud no como una cuestión de pigmentación, sino un constructo político que viene del marco colonial y que opera con las personas que venimos de las excolonias de esta manera, ¿no? Entonces el movimiento de regularización ya es el resultado, digamos, de todas esas luchas por los cierres de los centros de internamiento, por los derechos de las personas migrantes, desde los encierros del 2018, para empezar en el contexto de la pandemia, donde muchas personas estábamos encerradas y donde las personas migrantes iban a sufrir más vulneración de derechos que el resto de la ciudadanía, de impulsar una demanda de regularización extraordinaria, porque el contexto global lo ameritaba y porque nosotras creíamos que las personas más atravesadas por la violencia y la vulneración de derechos ante cualquier tipo de prestación que pudiera otorgar el Estado iban a ser las personas migrantes, ¿no? Y sobre todo las personas migrantes sin papeles, sin regularidad administrativa. Pusimos el peso en la administración también, que esto es importante porque hasta ese momento se había construido una narrativa peligrosísima que es la de personas ilegales, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas ilegales, ¿no? Las que nacen fuera del marco de la ley. ¿Cómo se nace fuera del marco de la ley? Se nace, ¿no? La legalidad o la ilegalidad es un marco que establece sobre todo el tema de fronteras y es un marco colonial, ¿no? Entonces empezamos a poner la responsabilidad en el Estado. Es el Estado el que no regulariza a las personas, es el Estado el que es responsable de criminalizar a las personas para después poder encerrarlas, y es el negocio, ¿no? de las fronteras, de la deportación, del encierro en sí, etcétera, de las multas, ¿no? Para poder entrar en la regularización, las que más operaban sobre las personas migrantes. La imposibilidad de acceder, por ejemplo, a una vivienda en un marco en donde nos encontramos en este momento y desde hace muchos años de especulación inmobiliaria y turística en las ciudades, pues también en el campo, ¿no? Se necesita la mano de obra fuera de la órbita de lo legal para poder explotarla mejor, ¿no? Entonces, toda esta colonialidad que se traslada cuando nos movemos a este territorio, la academia, la universidad quedaba como un poco afuera, ¿no? Entonces, con voz propia construimos este movimiento cuyas representantes eran justamente todas personas y colectivas que son atravesadas por la ley de extranjería, por ejemplo, cuidadoras del hogar y los cuidados, trabajadoras sexuales, temporeras, jornaleros, personal de hostelería, estudiantes también precarizadas, porque mucha gente viene con la visa de estudiante para poder estudiar, pero también se encuentra con que las universidades le cobran más a ellos y muchas veces no tienen esa posibilidad de trabajar ni 20 horas, ¿no? Entonces, bueno, nos encontrábamos con una situación en la pandemia realmente que ameritaba una medida extraordinaria, que era impulsar una regularización. Estábamos encerradas, nuestras asambleas eran virtuales, con lo cual lo que pudimos fue llegar al Congreso, bueno, llegar primero con una carta al gobierno, después con una proposición no de ley que se votó en contra, y finalmente con una iniciativa legislativa popular, que era de la que hablabas, Ernesto, que es la ILP regularización, que es un hito histórico, digamos, de parte de las colectivas migrantes, de las personas migrantes, de los movimientos antirracistas,
que llega al Congreso con el apoyo de más de 700.000 firmas recogidas a pie de calle, que, bueno, se dice rápido, pero hay que enfrentarse con personas a pedirles el documento, que te firmen un papel y que además sea para la regularización de personas migrantes, ¿no? Un rol que es más bien de la policía, ¿no? Cuando te piden los documentos, la gente se sentía bastante interpelada, recibimos mucho odio racista. En algunas regiones fue más fácil, en otras no, pero se manejó en todo el Reino de España este trabajo colectivo de parte de más de 900 organizaciones. Esto lo hicimos en 2021, lo empezamos en 2021, entregamos las firmas en 2022 y nos encontramos en este momento en un limbo legal porque el Congreso de los y las Diputadas ha dormido esta iniciativa y bueno, no sé si me estoy yendo muy largo o si tengo tiempo, si no lo redondeo ya para terminar, me dices tú, Ernesto. Sí, sí, vamos redondeando y Para retomamos en la terminar. siguiente pregunta. Vale, pues esta iniciativa legislativa popular, que es una demanda por la regularización de más de 500.000 de personas que viven fuera de acceso a derechos en España, es una iniciativa que surge después de esa negativa a una proposición no de ley que fue impulsada durante la pandemia y que aún así el gobierno más progresista de la historia de la democracia española votó que no, amparándose en un marco legal del Pacto Europeo de Migración y Asilo del 2008, que era mentira, se desmintió ese mismo año. La comisaria Ylva Johansson de Interior Europea nos contesta que efectivamente cualquier país del espacio Schengen puede regularizar según su ley de extranjería. La ley de extranjería sí que tiene un artículo específico para la regularización ante situaciones extraordinarias y nosotros aprovechamos eso para seguir adelante cuando salimos del contexto de la pandemia para juntar esas firmas en la calle, para obtener las más de 500.000 firmas, llegamos a 700.000. Pensamos que eso iba a ser lo más difícil, pero lo más difícil fue esperar los tiempos parlamentarios, ¿no? O sea, la burocracia administrativa que tiene este país en un proceso participativo ciudadano ejemplar, porque lo llevamos adelante prácticamente sin recursos, un montón de personas migrantes y organizaciones y colectivas antirracistas, y sin embargo, bueno, la progresía de este país, digamos, todavía la tiene ahí durmiendo, ¿no? Y esto en un contexto de crecimiento de odio anti-inmigración como el que estamos viendo, donde el Partido Popular se ha puesto directamente en el espacio ultra, donde Junts per Cat, que es el partido de aquí de Cataluña, sea también derechizado, donde hemos sufrido linchamientos este verano en Torre Pacheco, en varias ciudades se han producido incendios de mezquita, una islamofobia brutal, y en medio de todo este contexto el gobierno sigue durmiendo esta iniciativa legislativa popular que, si bien no dan los números y la aritmética en el Congreso para aprobarla, es verdad que el gobierno sí que tiene cosas para negociar con otros partidos y no lo está haciendo para blindar a la comunidad migrante de derechos, como lo está haciendo con el aborto, con la amnistía, con una serie de cuestiones que se han dado aquí en España. Claro, muchísimas gracias, Vicky. Seguramente ahorita vamos a tener un poco más de tiempo de ir profundizando en estas problemáticas que, que son muy importantes, ¿no? Para la población migrante tanto en Barcelona, Cataluña, en el resto del Estado español. Y bueno, yo creo que nos has dado una radiografía muy amplia del contexto en el que te estás moviendo, ¿no? Y eso te lo agradecemos. Me gustaría ahora escuchar a la compañera Gina Aldama con la misma, haciendo la misma pregunta. ¿Cómo te has involucrado en el activismo, Gina? ¿Qué implicaciones tienen en tu historia de vida a partir bueno, el trabajo de tu comunidad? Sí, claro, Auca, buenos días por acá. Bueno, para mí el activismo, yo como lo veo es como una necesidad. Y también en mi vida ha sido un descubrimiento que he hecho, porque primero, siendo parte de una comunidad indígena, eh, pues todo es normal, lo normalizamos como una vida diaria, como cualquier otra, pero no es hasta que entramos como a otro sistema, se puede decir, o a otro lado donde nos vemos como más diferentes en lo social, en lo cultural, en nuestro mismo país, lo veo yo así, ¿no?
Normalmente el primer encuentro que tuve en lo personal fue en la escuela, de entrar en un sistema, bueno, de estar en un sistema que era cultural, donde mis actividades escolares eran como indígenas. Sin embargo, también, hablando de estos sistemas, es como continuábamos con esta historia que cuentan en México, como es, ¿no? La línea del tiempo en México, las guerras que se dieron, ¿no? Y como si el tema indígena fuera solo del pasado, pero uno llega a un punto donde lo normalizas, no llevamos como más pensamientos sobre eso. Sin embargo, al salir de la comunidad y tener que entrar a otra escuela con otras personas, con otros niños, ves como estas diferencias culturales, como choques culturales que hay y también este racismo que enfrentamos, ¿no? Poco a poco las generaciones como que vamos, no cambiando, pero avanzando sobre estos temas, pero siempre toca, ¿no? Ya que hay muchos tipos de racismo, ¿no? Que tienen que ver con el color de piel, que tiene que ver con la forma en que hablas, con estereotipos, con territorialidad, etcétera. Y, y, y este activismo surge, en mi caso, con esta necesidad de brindar voz a los pueblos nativos, ¿no? De que me di cuenta a un punto ya, primero al poblado más cercano de mi comunidad y después a la ciudad de Ensenada, ¿no? Donde yo me di cuenta que éramos invisibilizados totalmente, ¿no? Como ni siquiera parte de la historia. Me tocó justo en el curso de la carrera que hablaban desde un desconocimiento total y diciendo que los pueblos indígenas nada más estamos un tiempo en el cerro y mientras, hablando de temas arquitectónicos, a mí me causó mucho shock, se puede decir, que se hablara que la arquitectura patrimonial de Baja California o en este caso de Ensenada fueran las casas inglesas, porque los indígenas estábamos en el cerro, mientras aquí se constituía un, una primera traza urbana, ¿no? Entonces a mí eso me causó bastante impacto, porque cómo puede ser que se les diga eso a los estudiantes. Y yo pedí una oportunidad para poder hablar sobre cómo nosotros manejamos el tema de la vivienda y la construcción en las comunidades nativas. Eh, lo, eh, la verdad que siempre he tenido como esta apertura de la universidad y así empecé, ¿no? Dando pláticas, pero también me di cuenta que no solo ha sido en ese punto, sino como también desde el tema de la lengua, ¿no? La resistencia va junto con el activismo, porque también como hay pues tanta insistencia en que los pueblos indígenas no existimos o que ya, por ejemplo, estamos muy mezclados, que es otra de los puntos que se utilizan, es que nos haga más fuerte en el tema cultural, en que nosotros queremos pues seguir, ¿no? Con esta herencia cultural. Yo lo viví mucho con mi abuela desde que ella impulsó varias iniciativas por el rescate y la conservación de la lengua kumiai, y con eso crecí. Además de que también, pues nos hemos enfrentado a muchísimas cosas. Ya luego vamos descubriendo en los temas ya legales, en cómo los indígenas necesitamos siempre estar en constante lucha. Eh, También que nosotros estamos específicamente, la nación Kumeyaay está dividida por la frontera y que es una historia que no todos conocen y no todos reconocen tampoco, ¿no? Una de las cosas de las que yo siempre hablo es como los indígenas en México somos cosificados, como folclorizados, porque se nos ha criado desde la escuela, desde todas estas actividades como culturales, estas danzas folclóricas o cómo nos representamos muy, muy este lado como más espiritual, etcétera,
pero no reconocen cómo estamos en temas de territorio, en las mismas oportunidades para incluso continuar la escuela, ¿no? He tenido otras actividades que fue justo impulsar las iniciativas en contra del racismo en las universidades. Fue una de las actividades que realizamos con la cátedra de la UNESCO también. Y ahí fuimos como fuimos descubriendo muchas más cosas que los estudiantes viven, siendo parte de una comunidad indígena, que casi siempre eso anteriormente lo mantenían en lo oculto, no comentaban que eran indígenas, solo llegaban, estudiaban, etcétera. Pero lo que yo vi es que a veces hay un contexto cultural en el cual a veces la universidad no conoce estos temas y normalmente o se trabaja para tener como este entendimiento con los estudiantes para que no se sientan como que tienen que cortar lazos culturales solo porque están fuera de su entorno o de su comunidad. Esto fue desde el 2019, y en la universidad pues hemos trabajado bastantes cosas para esta inclusión indígena. También soy parte de un grupo de las comunidades de jóvenes y también estamos nosotros como avalados por los adultos mayores, por estas autoridades comunitarias, donde nosotros que ya estamos en la ciudad, como esta facilidad, pues la energía que ellos desde la comunidad a veces no pueden, es como modificar algunas leyes, hacer presión en cosas de políticas que tienen que ver con las comunidades indígenas. Actualmente, por ejemplo, algunas luchas contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Sobre la llamada, qué pasa con todo lo que todavía le pertenece a los indígenas, pero México es propiedad de la nación, pero no se habla, se homogeniza a los indígenas como mexicanos, pero somos mini naciones o naciones con otro tipo de cultura y que a veces no cabemos en este entendimiento, pues no hablando de derechos, sino como de formas de vida. Y también pues que siempre hemos tenido una constante lucha territorial, ¿no? Desde el desconocimiento de nuestro propio territorio, desde la falta de derechos, de accesos a oportunidades primarias. Y pues esto son luchas heredadas, que uno pues carga y que tiene que impulsar para que la comunidad, para que en nuestras comunidades pues continúen hacia el futuro. Si nosotros queremos que las comunidades continúen, los niños tengan acceso a lo poco que nosotros tenemos, pues es una lucha constante siempre. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Gine, y pues le paso la voz a la compañera Juana Inés. Juana, a ver, coméntanos desde tu experiencia, cómo te has involucrado en el activismo y cómo esto se relaciona con tu historia de vida. Kami uli siya pa, mahanam kami Pavichuf. Es el saludo en mi lengua Paipai. Quiere decir que estoy contenta porque estamos reunidos aquí para esta plática. Pues yo empiezo esto de pues trabajar sobre todo en la cultura. Mi área es la enseñanza de lengua indígena Paipai. Soy hija de una médico tradicional, hablante del 100% de la lengua Paipai. Y pues mi lucha comienza desde la escuela, porque la escuela de mi comunidad pues es catalogada bilingüe. Y cuando yo era chica, en mi contexto de casa, siempre se escuchó la lengua Paipai con mi familia. Y cuando yo entré a la escuela, pues los maestros no lo hablaban.
Entonces yo preguntaba en la casa ¿qué quiere decir bilingüe? Porque yo no tenía el conocimiento, ¿no? De qué significaba esa palabra. Me pongo a buscarlo, pues más antes no había la oportunidad como hoy, ¿no? De la era digital, de que todo está a la mano, puedes investigar. Y pues a mí me toca realizar esa investigación con un diccionario. Pues lo entendí y entonces de ahí decía yo, ¿por qué si es bilingüe no se habla nuestra lengua? Y en los medios se habla sobre la desaparición de las lenguas humanas, el paypay está a riesgo de desaparecer, muchísimas cosas muy alarmantes en ese sentido, y entonces yo decía, sí es cierto, estamos dejando de hablar nuestra lengua, y cuando dejamos de hablar una lengua, pues se acaba una forma de ver el mundo. Entonces, de ahí comenzamos, mi abuelo, último jefe tradicional o comunal de la comunidad, desde niñas, a la edad de 5 o 6 años, nosotros estábamos con danzas, con cantos, lengua materna, porque siempre se nos habló. Entonces, es cierto que hay racismo fuera de las comunidades, como lo comenta Gina, es entrar a mundos que son pues diferentes, somos seres humanos al final del día, ¿no? Pero las enseñanzas ancestrales que tiene cada ser humano, pues ahí te hace un poco mirar la vida de otra forma. A nosotros nos toca mucho vivir en este lugar fronterizo donde mucha gente del sur de México pues vienen, ¿no? Emigran pues buscando una mejor calidad de vida. Hay más oportunidades posiblemente, no sé cómo sea, ¿no? De los pueblos donde vienen. Y cuando llegan acá, ¿cómo se dice? Expresan su racismo con todo como si venir de otros pueblos, esconder tu herencia, tus raíces, pues te hace mejor que nosotros que estamos aquí, que somos pueblos indígenas, que estamos habitando esta parte de la frontera desde hace miles de años, ¿no? Entonces, pues así vamos por la vida nosotros, con esos racismos, pero en la comunidad, las mujeres, al venir de clanes familiares donde las mujeres son muy fuertes, siempre se nos ha inculcado el respeto a la mujer, la fuerza de no permitir que nadie te haga sentir mal porque piensa diferente, solamente es pues aceptar, ¿no? Que alguien más piensa diferente, eso es válido. En el mundo somos así de diversos, podemos pensar diferente, pero cuando ya el racismo se vuelve un tipo de violencia, pues ya ahí sí que dices tú, pues no es permitido. Pero sí, nosotros hemos siempre trabajado en pro de la cultura, la enseñanza de la lengua, sobre todo con las infancias y las juventudes que son como parte de lo nuevo, pues del presente que está ahorita y son los que van a seguir después de nosotros. Cuando algún día, pues ojalá sea, pues muchos años más, pues ya nos marchemos, ¿no? De este contexto. En las escuelas, cuando vas a las escuelas fuera, a mí me tocó pues primaria, kinder y primaria en mi comunidad y pues no pasa nada, todos, el contexto comunal es muy familiar, todos pertenecemos a diversos clanes, sabemos la historia, pero cuando salgo yo a la secundaria, porque no hay secundaria en la comunidad, en el tiempo en que pues me toca ir, ya empiezas a mirar otras formas de vida y entonces ahí es donde pues a mí no me importaba decir yo pertenezco al pueblo paypay, sé cantar, sé danzar, escribo, porque a mí me gusta mucho escribir.
las diversas formas de enseñanza que nos dieron nuestras mamás, que es una riqueza grandísima porque son grandes maestras de la vida, con saberes ancestrales, pues que fueron heredados a ellas también. Y pues vas a la universidad, a mí me toca ya muy grande, ¿no? Asistir a la universidad ya de 30 años hacia arriba por las circunstancias que a veces pues no se puede, pero sí miras, o sea, que ellos tienen como un pensamiento diferente hacia los pueblos indígenas. Me toca estudiar derecho, y pues yo en clases, como dice Gina, pues maestros que solamente decían en los indígenas del sur de México, Oaxaca, venden a las mujeres y venden a las niñas y cosas, o sea, que realmente suceden, creo que sí suceden en el sur de México, pero nosotros siendo de, o sea, mujeres de clanes con matriarcados muy fuertes, te quedas, ¿y qué pasa con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros somos, con la importancia que se nos da de emitir nuestras opiniones? Los hombres en la comunidad realmente apoyan mucho a la mujer, de que salga adelante, de que explore otros mundos, otros lugares, otras cosas, que aprenda. Ellos también, o sea, vamos a la par. Y cuando escuchas todo eso, pues te quedas como, pues es un desconocimiento enorme. Eh, este año entro a mi maestría en educación porque pues la vida me ha llevado por la educación con los jóvenes, ¿no? Al ser promotor cultural de lengua indígena. Llego a mis clases y pues mis compañeros, o sea, con un desconocimiento total. Uno, tenemos una clase sobre decolonización y cosas así, y luego la maestra nos dice, ¿me pueden decir los nombres de sus abuelos y a dónde pertenecen? Pues uno lo dice, ¿no? Hay un compañero que su familia pues proviene de España, o él, ¿no? Que mis abuelos españoles y quién sabe qué, y empezó, ¿no? Y yo, qué padre. Entonces se acerca y al final conmigo y me dice, oiga compañera, en su comunidad conocen los billetes, conocen el dinero. Y yo riéndome, o sea, ¿cómo? Hasta dólares le dije, conocemos. Pesos y de todo, pero son anécdotas de desconocimiento horrible que lleva como detrás de eso mucho racismo, mucho clasismo y pues que a mí no me dio coraje, ¿no? Ni nada de eso. Yo entiendo su punto de vista y el desconocimiento que suelen tener, o sea, es grandísimo su desconocimiento. Entonces, Sí, pues de ahí empiezan las cosas que nosotros debemos de siempre tener como esa fortaleza para seguir luchando desde nuestro lugar por el visibilizar nuestra cultura, fortalecerla y pues como resistencia siempre mantener nuestra lengua materna porque eso es lo que nos hace ser un pueblo. Eh, pues esto sería mi sí. opinión por ahorita. Muchas gracias, Juana. Y bueno, voy a hacer una última pregunta uniendo las dos preguntas que tenemos preparadas por ya cuestiones de tiempo. Y me gustaría, Vicky, que nos explicaras en este momento, por ejemplo, eh, cuáles las principales reivindicaciones que se tienen en el movimiento en el que participas y cómo es que las universidades, los docentes, los estudiantes, las estudiantes pueden involucrarse en este movimiento. ¿Cómo pueden apoyar? ¿Cómo podemos apoyar este movimiento? Adelante.
Bueno, Ernesto, yo creo que la reivindicación fundamental que nosotras tenemos es el acceso a derechos de las personas migrantes, que es una comunidad muy postergada en el norte global y que ahora mismo está en la diana, como lo vemos también en Estados Unidos, toda esta estigmatización de la que hablaba la compañera, ¿no? El desconocimiento que ofrece justamente este marco colonial de dominación, no solo de las lenguas, ¿no? Sino también de las culturas, del bagaje que traemos, de nuestros conocimientos, de los conocimientos ancestrales, como decía la compañera, ¿no? Negar todo eso, pues es un poco la tarea que hoy ha demonizado esta internacional fascista, esta internacional imperialista y colonizadora, ¿no? Y que está vigente, ¿no? Está vigente. ¿Cuál es nuestra principal reivindicación? Pues la regularización de las personas migrantes para blindarnos en derechos, porque es imposible acceder a un padrón municipal, que es como, digamos, aquí sería como lo primero que haces cuando vos llegas a una ciudad, decir, mira, aquí estoy, ¿no? Vivo en este lugar, puedo empadronarme abajo de una farola y esto es absolutamente legal para iniciar ese arraigo social que nosotras buscamos. Para poder regularizar tu situación en algún momento y tener documentación, que en realidad cuando hablamos de regularización es decir, tener una documentación local, ¿no? O sea, una documentación que te permita trabajar, poder acceder a un alquiler, etcétera. Cosas que están absolutamente negadas para las personas que están en esta condición. Entonces, para nosotras, la aprobación de la ILP regularización es muy, pero muy, muy importante porque, primero, es el único mecanismo de democracia directa con el que cuenta España para la modificación y propuesta de leyes. Es la primera vez que la llevamos adelante personas migrantes y racializadas de todo el Estado español. Trabajadoras precarizadas que trabajan en la economía sumergida. Cambiar la narrativa es importantísimo, hablar de irregularidad administrativa y no de personas ilegales, dejar de hablar de mercado negro, ¿no? Porque el mercado negro, esclavo, esa palabra ya erradicar de ese lenguaje racista lo que es la economía, porque es economía blanca, o sea, tener a las personas en irregularidad administrativa es blanco, no hay nada más blanco que tener a las personas sin derechos. Así que empezar a cambiar el lenguaje, de construir ese estigma sobre la migración, dejar, no permitir que este nuevo marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo que se acaba de aprobar y que no lo firmaron las ultraderechas, sino los partidos progresistas y de derechas moderadas de Europa, va a traer más muerte y vulneración de derechos en las fronteras. ¿Qué pasa? Frontex es lo que en Estados Unidos es la ICE ahora. Aquí en Europa todo el mundo se lleva las manos a la cabeza diciendo, wow, qué desastre lo que está haciendo Donald Trump. Pues esto lo está haciendo Europa desde hace muchísimos años y él ha cogido un montón de lecciones aprendidas de la Europa fortaleza, que se ha blindado contra la migración, contra las personas refugiadas, de guerras que provoca Europa y que me preguntabas por el marco de la universidad. Bueno, a ver, para nosotras la abolición de la ley de extranjería sería fundamental y sería interesante contar con académicos y académicas que entiendan por qué es importante derogar una ley que nos coloca a las personas migrantes como subalternas, ¿no? Como personas de segunda categoría en este norte global. Es importante que dejen de trabajar en las universidades para promover genocidios, porque casi toda la tecnología militar, casi toda la tecnología que se produce para fomentar genocidios, tanto en el sur global, digamos, como, bueno, como lo estamos viendo televisado en Palestina, también depende mucho de ese conocimiento que se engendra en las universidades. Acabar con esa distancia que existe entre la universidad y las personas, porque claro, las personas migrantes aquí le dedicamos un montón de tiempo a los estudiantes para formar parte de sus trabajos finales de carrera. Ahora, una vez que se reciben, vete tú a buscar un abogado que te saque a alguien del CIE, ¿no? De las cárceles de inmigrantes, o que te devuelve en medicina, ¿no? Lo que a lo mejor te niega el Estado. Esto no existe. Entonces, hay que dejar de hablar de las personas como objetos, ¿no? De estudio y empezar a tomarlas como sujetos políticos, que somos quienes estamos construyendo estas nuevas narrativas, que son de descriminalizar a la migración, desestigmatizar ese estigma, digamos, de racista de ciudadanas de primera y de segunda. Un minuto, Vicky, para cerrar. Sí, y fundamentalmente eso, el compromiso, más que de las universidades, o sea, nosotras
lo que le pedimos a la blanquitud, que se ofenden, la gente tiembla en las sillas cuando le hablas de blanquitud, se ponen incómodas. Bueno, incomodarles. O sea, el antirracismo no es amable, no lo va a ser nunca porque es una lucha justamente contra el poder y contra el imperialismo y contra un montón de poderes. Entonces, pedirles que se sacudan el privilegio, que dejen de pensar en sí mismas, que dejen de crear esta guerra contra la infancia, la juventud migrante, contra las mujeres que estamos precarizadas en trabajos de cuidados, etcétera, que dejen de hablarle los sindicatos a un sujeto político que ya no existe, que es el trabajador de la hoz y el martillo, ya no existe esa producción, la economía es informal, hay trabajo en el campo, hay trabajo sexual, hay trabajo de cuidadoras que no están reglados y hay que hablarle a esa trabajadora, a ese trabajador que está en la economía informal porque a alguien le conviene. Entonces, empezar a entender que el problema de la, como ellos le llaman, el problema de la migración no es un problema, es un gran negocio en el que participan universidades, instituciones, gobierno, administraciones, y que hay que acabar con ese negocio. Dejar de criminalizarnos, regularización ya, no pedimos caridad, exigimos justicia social y que se haga extensible a toda Europa, no al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Muchísimas gracias, Vicky, y yo me quedo con una de tus frases, una de tus comentarios que creo que es muy importante en estos momentos. No hay nada más blanco que tener a las personas sin derecho, y yo creo que esa lucha hay que seguir manteniéndola. Muchas gracias, Vicky. Pues, Juana, coméntanos, ¿cuál es consideras que sea la problemática actual o la mayor reivindicación en este momento en el movimiento eh, nativo indígena? Y cómo podemos contribuir las universidades, los profesores, las estudiantes, los estudiantes a, 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 pues a este proceso? Bueno, simplemente que se tenga el conocimiento y desde ese conocimiento pues se pueden trabajar muchísimas cosas. Solamente dentro de las comunidades, creo que cada comunidad humana tiene sus límites, se establecen sus propias formas de organización y es ahí donde pues estamos diferentes personas, como la compañera Gina, que ella está desde su comunidad Kumiai, nosotros desde la comunidad Pai Pai, pero siempre el apoyo que se ha tenido entre estos jóvenes, entre estas personas, es muy importante, profe, porque nuestras propias formas de organización nos hacen que trabajemos dentro de la comunidad. Nosotros somos de veras un pueblo pequeño aquí en México, pero cuando vas a Estados Unidos, al ser un pueblo que tenemos también la lengua de nosotros se habla en Estados Unidos, pues se hace muy bonito el compartir, sobre todo la revitalización lingüística y cultural que se hace al tener nosotros acceso a ir a mirar que ellos también tienen problemáticas fuertes, igual que nosotros, pero tenemos que trabajarlo nosotros como pueblo. Y seguir luchando, sobre todo en el sentido de la libre autodeterminación, porque es un derecho que tenemos, o sea, que está constituido, está en la Constitución y podemos trabajar desde ese punto muy fuerte para que nuestras comunidades pues sigamos existiendo, con nuestra lengua, con nuestra cultura, cosmogonía y formas de vida. Creo yo que es más como de nuestras propias formas de organización y las personas externas que quieran ayudar, que quieran apoyar, pues sobre todo que se nutran de un conocimiento sobre las formas de organización de nuestras comunidades y sería mi opinión con esta pregunta, profe. Muchas gracias, Juana. Y yo creo que también me quedo con este comentario tuyo de seguir luchando por haciendo efectiva la libre autodeterminación de los pueblos originarios, no solo aquí en Baja California, no solo en la región, sino en México, en toda América Latina, y bueno, en todos los pueblos del
del mundo, ¿no? Que siguen siendo de una u otra forma excluidos. Muchas gracias, Ana. Y bueno, Tina, también la misma pregunta. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las principales reivindicaciones, las principales necesidades en este momento de resistencia y cómo podemos apoyar desde las universidades? Bueno, yo lo veo, primero hay un tema de colonización que se tiene que trabajar, dentro de las comunidades también, porque nosotros mismos creo que tenemos que deconstruir nuestra propia historia, arraigarnos a nuestras raíces más. Hay unas generaciones que estamos más fuertes debido a la manera en que nos hemos criado. Por ejemplo, yo, desde mi punto de vista, el que yo haya eh, estado, una disculpa, eh, eh, bueno, que me crié con mi abuela, me ha ayudado más, eh, una disculpa. Una disculpa. He estado más conectada gracias a eso. Soy de las pocas jóvenes como que está en este activismo. Somos un grupo pequeño, hablando de la comunidad de la que yo pertenezco. En otras comunidades, Cumia y Paipai, ya es como que pues nos juntamos en la lucha, en diferentes luchas que tenemos. Pero yo creo que también desde los sistemas educativos, más desde cómo se habla de la historia de México, también nos han influido mucho en problemas de nuestra identidad, que ya no sabemos en qué parte o qué somos, qué formamos en esta sociedad, ¿no? Y ya conforme vamos creciendo y vamos como deconstruyendo esta parte, es cuando encontramos nuestra lucha, ¿no? O nuestra raíz. Y también, como lo habla Juana, el tema de la lengua es una de las cosas que más, pues a la cual más nos tenemos que abrazar. Esa es otra de las líneas más fuertes que tiene que ver, yo diría que la decolonización dentro y fuera de las comunidades, porque es un trabajo constante, pero a veces es muy desgastante estar influyendo en otras personas. Tenemos que más bien enfocarnos en temas de leyes, en temas que tienen que ver con la educación, eh, eh, la autonomía, que ahorita sí se habla mucho de los derechos que tenemos a nuestro a nuestra forma de organización en las comunidades, pero ya en la realización tal cual, fuera de la comunidad, no hay este reconocimiento. Apenas se está trabajando el reconocimiento de las autoridades tradicionales. Por ejemplo, una autoridad tradicional, si llega aquí a la ciudad y se presenta como tal, nadie lo reconoce como tal, ¿no? Solo es como en ciertas ocasiones que tienen que ver con temas gubernamentales. Entonces, todo eso se tiene que ir impulsando para que pues, se normalice en todos lados, ¿no? Y el territorio, que es una de las cosas que nosotros, aunque nos digan que seamos poquitos, que tiene que ver mucho con que somos muy pocas personas en cada comunidad, etcétera, seguimos aquí estamos, y este es un territorio ancestral. Justo por eso nosotros pedimos como el apoyo de otras instancias, porque decimos, ¿cómo puede ser que haya tanto territorio que se cedió en algún momento, se regaló, ¿no? Así habla la historia de Baja California, y nunca se tuvo en cuenta que aquí había personas ya viviendo, que ya había personas indígenas. Por eso hablamos de que no hay descubrimiento, ¿no? Hablando ya también del 12 de octubre, que todavía en Baja California es una de las que a mí me causa tanto impacto, que todavía se celebre por las instancias gubernamentales y por los sistemas educativos el Día de la Raza.
que nosotros ya lo estamos tratando de cambiar, ¿no? Por el Día de los Pueblos Originarios, pueblos indígenas, y que todo eso se base a los niños. O sea, ¿cómo puede ser que hablemos de dos historias? No, sí hay indígenas, pero también es el Día de la Raza, el descubrimiento de... Entonces, no, todos estos discursos que manejamos a veces de ambos lados, que no elegimos una sola línea, y que pues manejar mucho la empatía también, ¿no? Todo lo que el trabajo que hacemos es trabajar desde la empatía para que la gente pues sepa cuál es la situación actual de las comunidades indígenas. Muchas gracias. No, al contrario, Gina, muchas gracias. Y yo también, al igual que le comentaba a Vicky y a Juana, pues yo me quedo con una frase de tu última participación. Hay que seguir trabajando en el tema de la colonización dentro y fuera de las comunidades, y creo que ahí es donde podemos aportar un poco las universidades, la academia, con nuestro granito de arena, no haciendo un trabajo como lo mencionaba Vicky al inicio, ¿no? Viendo a las personas como objeto, ¿no? De estudio, sino más bien entendiendo que nosotros somos las personas que estamos ahí también resistiendo desde otros escenarios. Y bueno, eh, quisiera, con esto ya se nos vino el tiempo encima, queremos agradecer profundamente la disposición de Vicky, de Gina, de Juana, por estar aquí. No sé si quieran de manera muy breve hacer algún último comentario, alguna última participación de algo que se nos quedó por ahí en el tintero. Vicky. No, simplemente yo creo que un poco recogiendo lo que decían las compañeras, ¿no? El trabajo de decolonizar también significa no utilizar su lenguaje, ¿no? O sea, nosotras no tenemos que caerle agradable a nadie, o sea, la lucha no es amable, la lucha incomoda. Y un poco hablando de esto de descolonizar también el lenguaje, ¿no? Y también acabar en Europa con celebraciones de genocidios, y en esto desde el 12 de octubre anticolonial pedimos que se elimine, así como aquí se maneja una ley de memoria histórica y democrática ahora, que ha cambiado de nombre y se han eliminado monumentos de Franco, monumentos que le hacían daño a lo que fue la República, a lo que fue la democracia, pues también eliminar estos grandes monumentos a esclavistas y a Colón, y no normalizar que se rinda homenaje o se glorifique desde monumentos. La historia se aprende en las escuelas, y en esas escuelas también existe ese embudo, ¿no? Quienes llegan a la universidad, quiénes son los que pueden manejar ese lenguaje académico, no todas, no todos, o sea, la educación es un privilegio, y si no nos sacudimos ese privilegio, realmente mal vamos, porque reproducimos la ideología del sistema capitalista, imperialista, racista y colonial. Sí, muchas gracias, Vicky. Juana, algunas palabras finales para cerrar. Pues muchas gracias por la invitación, y sigamos resistiendo desde nuestra lengua, desde nuestros saberes ancestrales, desde lo que hemos trabajado día a día para que las nuevas generaciones, sobre todo infancias y juventudes, puedan saber de estas luchas, puedan continuar, porque muchas veces esta resistencia la tenemos, la traemos ya desde siglos. Entonces, no nos queda más que seguir resistiendo, seguir trabajando, y sobre todo, seguir cuidando nuestros saberes ancestrales como comunidades y pueblos indígenas. Y pues un saludo a la compañera de España y su lucha, que siga adelante. Tenemos que mirar algún día los cambios que se piden. Gracias. Gracias, Juana. Sí, muchas gracias, Juana. Gina, algunas palabras para ir cerrando, despidiéndonos el día de hoy.
Sí, pues agradecer el espacio, que se siga trabajando en este tipo de mesas de diálogo también. Es muy importante no olvidar la lucha de algunos y más que nada como tratando de unificar un poco ambas luchas porque al final de cuentas, hablando como humanos, pues todos tenemos el derecho de estar y de pertenecer, ¿no? Y de tener también los privilegios sin divisiones, ¿no? Entonces, una de las cosas también que veo es que todas estas luchas que surgen es debido al buscar estas oportunidades que unos tienen y otros no, y que se han trabajado, pues se han ido sistematizando a través de los años y que pues ya es tiempo de que todo esto se deconstruya y que sea algo para mejor para todos, ¿no? Hablando desde, siempre se nos especifica que somos como las luchas de las luchas minoritarias, pero no creo que seamos minoritarias, sin embargo que es más bien la minoría de personas tienen como todo este privilegio de interceder y tener un gran poder ante otros, y esos otros somos los que tenemos esa lucha constante, porque no estamos de acuerdo de cómo se han llevado las cosas. Saludos Vicky, saludos Juana, y pues gracias a los que están aquí por escuchar y pues aquí seguimos, muchísimo gusto. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta cuarta sesión de este cuarto seminario, ¿no?, de Educación para la Justicia Global, donde reflexionamos sobre esperanzas y resistencias decoloniales. Bueno, y con esta sesión concluimos las actividades de este primer día de este seminario y les invitamos para que estén pendientes a participar el día de mañana con la sesión sobre resistencias frente al genocidio de Gaza, donde seguiremos reflexionando seguramente sobre el papel central que tiene la educación para contribuir a un mundo más justo. Muchas gracias, un abrazo desde la frontera norte de México. Rosana, no sé si quieras comentar algo. Bueno, nada, no alargar mucho, solo esto agradecer, yo creo que fue un diálogo muy bonito, así la idea, de hecho, que fue un poco, la Gina estaba comentando de los enlaces entre los diferentes territorios y luchas, y como palabra final solo quiere decir una cosa, es que es un gusto contar con las compañeras aquí, con la Vicky Canale, que es compañera aquí también de lucha, de Cales, es un honor, de hecho, tener a ti aquí, conozco. Y me recuerda mucho también lo que la Gina había comentado sobre el Día de la Raza, el 12 de octubre, que aquí se hace el Día de la manifestación anticolonial, que la Vicky también ha explicado. Y ese año el lema del bloque anticolonial, que lleva la manifestación de manera muy sabia, puso como lema al genocidio ni olvido ni perdón, ni hoy ni en 1492. Entonces, desde los movimientos, desde las colectivas, se consigue hacer como una percepción, un análisis de los genocidios en los territorios, de los genocidios globales, etnocidios, en 1492 en adelante y lo que está pasando hoy en Palestina. Y así se conectan también las diversas luchas y la idea también de este seminario que hemos pensado, que mañana seguimos hablando sobre el tema de Palestina. Y es esto, espero Muchísimas que gracias. podéis estar mañana también presentes. Sí, muchísimas Muchas gracias. Y gracias. bueno, también les comentamos que, bueno, agradecemos tanto a la Universidad Autónoma de California, desde el Grupo de Investigación, Praxis Pedagógicas y Justicia Social, y bueno, desde el área de Cooperación y Educación para la Justicia Global de la Fundación Autónoma Solidaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues la posibilidad que tuvieron Vicky, Tina y Juana de poderse conectar y de les compañeros que también están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, nos vemos mañana, muy importante el tema, no hay que olvidar ni los genocidios pasados ni los presentes, porque de eso habla nuestra historia, ¿no?
Un saludo a todas, todos, todes.